Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. En los siguientes minutos, La información más completa de las últimas horas. Quienes intentan imponer el infundado discurso de crisis. No vamos a aceptar que Lucho Arce sea candidato por el Movimiento al Socialismo. El Chasqui Radial. las noticias más importantes del país y el mundo. Me trajeron a un penal de máxima seguridad, no me dejan recibir Tengo que visitas. decírselos de nuevo, no hay plata. Las alarmas no dejan de sonar en todo el país, incluido Tel Aviv. Y subirás contra Israel, mi pueblo, y esto será en los últimos días. Con periodistas desplazados en diferentes puntos, reflejando la noticia. El servicio informativo más completo. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Gentiles amigos, buenas tardes, bienvenidos al Chasqui Radial. Estamos en la segunda cita informativa en este día jueves 12 de marzo del año 2026. Y comenzamos como siempre saludando, dando la bienvenida al país. Estamos en La Paz, El Alto y los municipios intermedios a través de 95.2 FM. Para las 20 provincias del departamento de La Paz, 720 amplitud modulada AM. Llegamos a Sucre y Cochabamba a través de 91.0 FM. Radio La Cruz del Sur está en Potosí, Oruro y Tarija, nuestra frecuencia 92.8 FM. Y por supuesto 96.7 FM, Radio Villa Esperanza también en Oruro. Llegamos a importantes poblaciones como Bermejo, Yayagua, Yapacán y La Asunta en 91.1 FM. Estamos en el trópico de Cochabamba, Ibirgarzama 93.1, Colombia 93.3 y Villa 14 de septiembre 96.7 FM. En Achacachi somos 88.9 FM. En Caranavi 92.1 FM. Radio La Cruz del Sur está en Chayanta 89.5 FM. En Yacuiba 91.9 FM. Y por supuesto Radio TV Metodista para todo el país. Buenas tardes y bienvenidos al Chasqui Radial de esta jornada. Conocemos los temas más importantes. Estos son nuestros titulares. Transporte pesado exige al gobierno ser sincero con la calidad del combustible en el país. Padres exigen justicia por el hijo de 25 años que fue atropellado por una ambulancia que no contaba con SOAT. La Federación Sindical de Trabajadores de Mineros de Bolivia indicó que la minería ilegal debe ser quitada del país. Diputado Rada afirmó que antes la llegada del rey de España, Bolivia se abre al circuito de comercio internacional. Un aprendido por transmitir ilegalmente un partido de fútbol.
Jubilados piden al gerente de la Caja Nacional de Salud un informe económico. Gentiles amigos, el desarrollo de estos y otros temas en el Chasque Radial. Una vez más, buenas tardes y bienvenidos. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia indicó que la minería ilegal debe ser quitada del país. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Palle, expresó que la minería ilegal es un cáncer para el sector y que primeramente se debe tratar este tema para tener más regalías. Para hablar de minería, primero tienes que poner orden y entender qué es minería. Tienes que eliminar lo que es la minería ilegal, ahí está el cuqueo, el avasalamiento también. Tienes que eliminar a esas comercializadoras ilegales que fomentan a la minería ilegal. Luego vamos a entrar en materia. Eso es lo que les digo a los precandidatos que hablan mucho de minería, proponen no solamente regalía por regalía, está bien la regalía que incremente, es muy bueno, pero si no sacamos el cáncer de la minería, lo que es la minería ilegal, el cuqueo, el avasalamiento, las comercializadoras ilegales y demás, no va a mejorar en minería. Y siempre estamos planteando eso para... El diputado Ricardo Rada afirmó que ante la llegada del rey de España se abre el circuito del comercio internacional, asegurando que el país no asume línea política y se queda en un centro. Claro, la comunidad internacional. Ya no vamos a dejarnos guiar por ideologías, por bloques de socialismo, comunismo. Bolivia está en un centro democrático, así lo expresó el presidente. En su momento la cooperación española ayudaba el cine, el teatro, el arte, el deporte, ayudaba a emprendedores, daba becas, y esa cooperación se vio mermada, se vio mellada por la ideología que imprimió en su momento el movimiento socialismo. Hoy es claro el mensaje y lo estamos haciendo respetar. Bolivia al mundo, el mundo en Bolivia, así que se ve con muy buenos ojos que llegue el rey de España, porque esto coadyuva a restablecer unas relaciones internacionales sanas con España. ¿Qué se podría conseguir con esta visita? ¿Qué se podría conseguir? No como los 20 años del movimiento socialismo, diputado. Acá hay una diplomacia en la cual está centrada en servir al pueblo boliviano, en abrirnos puertas a los emprendedores y a los empresarios para que nuestros productos puedan llegar a Europa y tener un precio justo. ¿Qué se consigue? Se consigue enviar un mensaje a la comunidad internacional. Bolivia quiere ser parte del circuito de comercio internacional y por eso se abre de puertas al mundo. En las próximas horas, nuestro presidente también estará reunido con el presidente Lula da Silva y hace unos días estuvo reunido en el bloque del Escudo de las Américas con Donald Trump. Eso significa hoy la diplomacia de Bolivia responde a servir al pueblo boliviano y a nuestros intereses y no a los intereses de ciertos bloques. El transporte pesado exige al gobierno ser sincero con la calidad y abastecimiento del combustible. El informe de nuestra colega periodista de Radio La Cruz del Sur, Daniela Jurado. Gracias. El dirigente de transporte pesado, Pedro Quispe, indicó que el gobierno nacional debe informar con honestidad sobre la disponibilidad real de los carburantes para la población en general. Quispe denunció que el desabastecimiento se ha agravado debido a la supuesta falta de buques para el transporte del diésel y la gasolina. La verdad, los yacimientos, la refinación, todos aquellos que manejan en diferentes plantas, Palmasola, Valberto Villarroel, Sencata, que digan qué cantidad de gasolina tienen y qué cantidad de diésel hay y hasta cuándo va a ser. No sabemos las importaciones si llegará. Hoy en el día 50 el hermano vecino país Perú sin gasolina, sin diésel. ¿Y qué va a ser de Bolivia? Que digan, que no están engañando, que están en mantenimiento, que va a llegar, que no va a llegar. Que digan la verdad. ¿Hasta cuándo tenemos la mala gasolina? ¿Cómo se está comercializando? Mintiéndonos. Que esto va a contaminar, no va a contaminar, va a fregar los autos. Que entren de acuerdo pues si servía esa gasolina o no servía. Por eso, que digan la verdad. El galón
valía 14 soles en Perú, hoy vale 22. ¿Va a seguir nomás en Bolivia con nuestros precios? Ellos tienen que explicar. ¿Y qué cantidad, hasta cuándo vamos a tener combustible, la gasolina, el diésel? Que digan la verdad, porque ya no hay buques, ya no están llegando los buques, ya no está llegando el diésel y gasolina. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer tantas cisternas paradas en diferentes puertos, en diferentes países? Que nos diga la verdad. Esas fueron las declaraciones del dirigente de transporte pesado Pedro Quispe, la cual pide al gobierno central que pueda informar con honestidad sobre la disponibilidad real de los carburantes para la población en general. En el informe, Daniela Jurado para el Chasqui Radial. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. Chasqui Radial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Robert Saucedo, dijo que hay que dignificar el trabajo que se realiza en el órgano judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Robert Saucedo, pide que como autoridades electas su salario sea igual o más que un ministro de Estado. Nosotros como magistrados ganamos casi igual que un viceministro y nosotros somos autoridades electas, refirió Saucedo. De la planilla maestra que se tiene para los 4 órganos del Estado, el órgano judicial tiene una planilla salarial propia que ni siquiera se adecúa a la planilla maestra que tienen los ministerios. Por darles un ejemplo, nosotros como magistrados ganamos casi igual que un viceministro y nosotros somos autoridades electas. Nuestros secretarios, que son profesionales, que tienen responsabilidad dentro de los juzgados, ganan sueldos mucho menos que un ujier, sin desmerecer el trabajo que realizan los ujier dentro de los ministerios. Entonces hay que también dignificar el trabajo que se realiza en el órgano judicial y ponernos en el mismo nivel a todos. No tienen por qué haber órganos que sean de primera y órganos de segunda. En este caso también venimos a reivindicar el trato que se le debe dar digno al órgano judicial. Aprenden a un hombre por transmitir un partido de fútbol de manera ilegal. El director departamental de la FELCSE de La Paz, coronel Henry Pinto, informó de la aprehensión de un hombre por transmitir un partido de fútbol sin autorización. La denuncia la presentó la empresa Entel. La Federación Boliviana de Fútbol habría otorgado la exclusividad de los derechos de transmisión sobre este deporte a la empresa Entel S.A. Esta empresa ha puesto una denuncia señalando que varias aplicaciones estarían transmitiendo de manera clandestina este tipo de señal. En virtud a eso ha puesto una denuncia y se ha podido identificar a una persona que a través de una aplicación o a través de diferentes medios estaba transmitiendo esta señal. Esta persona ha sido aprehendida en la ciudad de Santa Cruz y trasladada a la ciudad de La Paz para poder ser puesta a disposición del Ministerio Público. Esta persona está investigada por delitos contra la autoría. La Federación Boliviana de Fútbol habría otorgado la exclusividad de los derechos de transmisión sobre este deporte a la empresa Entel. 1:14 p.m, avanzamos con más información. Derechos Humanos exige responsabilidad por la muerte de joven atropellado por ambulancia perteneciente al municipio de Achacachi. Según la denuncia, la ambulancia no contaba con el seguro SOAT. La representante de Derechos Humanos exige a las autoridades del municipio de Achacachi asumir responsabilidades por la muerte de un joven de 25 años de edad que fue atropellado por una ambulancia en el sector de San Roque. Según denuncian, el vehículo de emergencia pertenecería al gobierno municipal de Achacachi y no contaría con SOAT, por lo que pidió a la alcaldesa, concejales y funcionarios municipales se presenten y den explicaciones, ya que hasta la fecha afirman que nadie se ha hecho cargo de este hecho. Un hecho de tránsito a la altura de San Roque. Este hecho ha ocasionado una ambulancia del municipio de Achacachi. Lamentablemente, esta ambulancia no había contado con el seguro obligatorio contra accidentes. A partir de esa fecha, hasta el momento, prácticamente no se han apersonado para nada, por lo menos a apoyar a la familia. Y lamentablemente hoy en la mañana nos anoticiamos de que este joven de 25 años de edad, quien ha sufrido en este accidente, ha sido víctima
habría fallecido. Lamentablemente no tenía SOAT, no contaba con SOAT hasta la fecha, hasta el 27 de febrero. Y ayer descaradamente, cínicamente, dicen los concejales y los funcionarios y el director de salud de este municipio que después de 4 horas de haber ocasionado este accidente habrían comprado, decían, este seguro obligatorio. Realmente nosotros estamos muy tristes al saber esta situación. Por eso queremos indicar a toda la población, este es el tipo de autoridades quienes nos están administrando nuestros municipios. No está prendido, solo está secuestrado, según indica el investigador, solo está secuestrado la ambulancia, nada más. Tienen que hacerse responsable tanto como el legislativo como también el ejecutivo. La señora alcaldesa Clara Choque brilló por su ausencia. He tratado de hablar con la alcaldesa, con los funcionarios del municipio de Achacachi, con los concejales. Lo único que dicen estos funcionarios es que no saben nada de ellos, que han sido sorprendidos la visita de nosotros. Esas fueron las declaraciones de la representante de Derechos Humanos, Rosalía Churqui, en la cual exige a las autoridades del municipio de Achacachi asumir responsabilidades por la muerte de este joven de 25 años de edad. En el informe, Daniela Jurado para Chasqui Radial. Y seguimos con este tema. Padres exigen justicia por su hijo de 25 años de edad que fue atropellado por una ambulancia que, repetimos, no contaba con el SOAT. Eloy Limachi y Angélica Blanco Gutiérrez piden justicia por la muerte de su único hijo, quien falleció tras ser atropellado por una ambulancia en San Roque. Según relataron, el joven había llegado desde Brasil a Bolivia para comprar repuestos, ya que trabajaba en el rubro de la costura en ese país. Sin embargo, tras permanecer solo un día en el país, al día siguiente ocurrió el trágico accidente que terminó con su vida. Los padres, entre lágrimas, exigen que se investigue el caso y que los responsables asuman las consecuencias. Ni la mató la alcaldesa de Achacachi. Hasta ahora no aparece, no viene ni visitar. Mi hijo estaba sano y sano, no era nada de enfermedad, él es cristiano. Quiero justicia, me lo ha matado la alcaldesa a mí. Juan Pablo Brasil, después de 3 días que he llegado, recién me he hecho operar a mi hijo. Hasta ahora no sé qué, no me lo han hecho hacer nada. Mi hijo es sano y sano. La alcaldesa no se ha escuchado. Ayer hemos dormido toda. Se quedan, se han presentado, se ha ocultado, se ha escapado. No sabemos, no ha aparecido. Hemos dormido en la alcaldía esta noche. Costorero ha venido a comprar su repuesto. A mí para medio vuelta el día domingo tenía que irse nomás allá, no ha venido. Ay, por eso ha pasado esto. Este conductor de ambulancia de Achacachi, es que no sé qué ha pasado, con toda su velocidad ha venido, dice, habían escuchado por ahí, si tú dice que fuerte ha sonado, por eso mi hijo ha ido, y ahorita tenía que estar vivo mi hijo. ¡Qué justicia! No te escuchas. A 25 años tiene, es joven sano, nada de mal. Ay, nosotros somos su papá, tiene 5 hermanas y mi hijo es único varón. No quiero. Ha venido de Brasil a Bolivia, un día se ha quedado aquí, un día ha dormido. Al día siguiente ha pasado ese accidente, hermana periodista. Es movilidad también por ahí. No sé cuántos de velocidad corren. Él tenía que trabajar, si nosotros no somos más profesionales para ganar plata, hermanas periodistas. Entonces, él decía, papi, este año más trabajaré. A mis 25 años tiene hermanas periodistas. Hasta mis 30, papi, trabajaré. Y voy a estudiar, si no, una casa me va a comprar. Ese era su sueño, hermano. Él quería estudiar para profesor. Entonces es más fácil, papi. Otro también, yo ya tengo 60 años, hermanas periodistas. Entonces me decía, papi, también nos has hecho estudiar, pero ahora este año más quedaré, al año ya voy a estudiar, me decía amigo.
Esas fueron las declaraciones de Angélica Blanco y Eloy Limachi, en la cual piden justicia por la muerte de su único hijo, quien falleció tras ser atropellado por una ambulancia en San Roque. En el informe, Daniel Jurado para el Chasqui Radial. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dotweiler. Dotweiler alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Oruro, Potosí y Tarija, 92.8 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Más caminos y carreteras significan mejores oportunidades para nuestros productores. Significan también la posibilidad de transportarnos rápidamente si tenemos alguna necesidad. Y significan finalmente integrarnos con el conjunto del país y con el mundo. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. La inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero quien la domine sí. Top Multimedia, UDES, Resolución Ministerial 0687, Quebrado 23. Te invitan al curso de IA. Eres docente, gamifica tus clases. Abogado, médico, arquitecto, no importa la profesión. Supera tu productividad. Eres comerciante o emprendedor, multiplica tus ventas con la nueva Andrómeda de Facebook y TikTok. Aprende desde edición audiovisual, live streaming, nivel pro, hasta el manejo de herramientas IA con enseñanza de cero. Dirige Alejandro Molina con más de 20 años de experiencia. Informes, WhatsApp 63 63 81 81. Inscríbete ya en calle Mariano Armaza 2954, edificio UDES, detrás de Forum, zona Sopocachi. Inicio 9 de marzo. Ganan más los que usan IA. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años.
Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. Contacto Nacional. Radio La Cruz del Sur de Bolivia. Vamos hasta la Villa Imperial. Concejales esperan determinación de la justicia para elegir alcalde de Potosí. Los concejales municipales esperan que una sala constitucional defina un recurso de amparo constitucional planteado por quien fungía funciones de alcalde interino, pero que fue cesado de su función. El presidente del Consejo Municipal, José Emilio Elías, anunció que la audiencia será mañana y en función a la resolución constitucional se definirá si por se retoma o se elige un sustituto de Josefina Cruz. Los legisladores esperan el pronunciamiento de la justicia para evitar cometer errores que podrían derivar en procesos judiciales en su contra. Estamos nuevamente obstruidos para poder llevar adelante una elección de un alcalde que podamos tener en la parte ejecutiva. A una notificación por un amparo constitucional interpuesta por el concejal, en este caso, que está ofrecido como un alcalde, el señor Waldo Menpoz. Para el día de mañana tenemos horas de la tarde y no se puede tratar, queda suspendido todas las acciones que nosotros podamos llegar hasta no tener este amparo constitucional que el día de mañana seguramente se va a estar dilucidando y nosotros como directiva debemos estar presentes. Queremos que la población nos pueda entender, nos puede comprender, porque no es el querer de la directiva, menos de lo que es en este caso el presidente, para tener un alcalde. Sabemos el perjuicio que se está causando por no tener un alcalde que pueda estar atendiendo a la misma población. En ese sentido, vamos a tener que esperar y seguramente el día sábado, porque de hacer el resultado cual fuese el día viernes, vamos a tener que llamar a una sesión extraordinaria. ¿Qué dicen? 1:38 p.m. En Potosí, el TED analizará denuncia de rehabilitación del candidato del MTS. Los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí esperan el informe de la Secretaría de Cámara para definir la suerte de la denuncia de inhabilitación planteada al candidato del Movimiento Tercer Sistema, William Cervantes. El presidente del TED, Víctor Hugo Vega, señaló que la denuncia hace referencia a una tardía renuncia a un cargo público para rehabilitarse como candidato al gobierno municipal de Potosí. La resolución de sala plena del TED se emitirá en el curso de las siguientes horas. El candidato al Movimiento Tercer Sistema, que aplicando el procedimiento que corresponde, ya está en conocimiento de Secretaría de Cámara. Secretaría de Cámara va a elaborar el informe correspondiente, va a correr en traslado a la parte demandada y una vez teniendo justamente todos los antecedentes emergentes de ese informe, sala plena va a tomar una decisión respecto a esa demanda. ¿Cuándo? Aplicando los plazos procesales en el transcurso de esta semana. ¿No debe esperar? No, por el momento solamente eso. ¿Hasta cuándo se puede impugnar a los candidatos? Ha finalizado el proceso de impugnación el día sábado hasta las 12:00. 1:29 p.m. Vamos a otros temas. Jubilados piden al gerente de la Caja Nacional de Salud un informe económico, además de cambios administrativos. El representante de los jubilados, Rodolfo Ayala, expresó que en una reunión con el gerente de la Caja Nacional de Salud, donde se quedó en el cambio administrativo para mejorar la calidad de atención y obtención de medicamentos, además de pedir un informe económico de las anteriores gestiones. Quiero comunicarles a todos, a toda la población afiliada a la Caja Nacional de Seguridad Social. Cuando le hemos combinado al gerente, el señor Hoyos, el doctor Hoyos, perdón, se ha hecho presente el día de ayer a la Regional La Paz. Hemos quedado en acuerdos que son bien importantes. La Caja Nacional tiene que cambiar su parte administrativa, porque no vamos a permitir que se siga
falta de medicamentos, que no se continúe con las obras, las contrataciones que se tienen que hacer a nuestros compañeros doctores profesionales que están en diferentes centros, hospitales, la buena predisposición y la colaboración que tiene que haber a los pacientes, que no falte alimentos, y ese acuerdo ha quedado también plasmado con un acta de entendimiento. Le hemos solicitado una auditoría a la Caja Nacional, externa e interna, de todo el movimiento económico que ha habido de los últimos gerentes que han pasado en la Caja Nacional. Y creo que esto se tiene que plasmar. Estamos esperando este informe para el 31 de marzo. El 15 de abril le vamos a hacer una evaluación al doctor Hoyos de que... 1:31 p.m, el senador del PDC, Nicanor Cochi, se refirió que apoyó para que se retirara el busto de Evo Morales en la sesión de la Cámara Alta, donde se decidió que el busto del expresidente no debería estar más en ese ente legislativo. Claro que sí, es importante mencionar que no podemos poner bustos a las personas que viven todavía, ¿no? Se ponen los bustos como recuerdos que han hecho en educación, en salud, o cualquier otro personaje que ya haya fallecido, sí se puede poner bustos, ¿no? Aquí se han anticipado mucho, de la misma forma que hemos aprobado en la Cámara de Senadores, retirar el busto de la Asamblea Legislativa. Ha sido una votación unánime, todos juntos han votado y se tiene que retirar en el tiempo correspondiente. Es de cumplimiento obligatorio, el secretario de la Cámara de Senadores tiene que retirar. Claro que sí, es importante mencionar que no podemos poner bustos a las personas que viven todavía, ¿no? Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto a las 6 de la mañana con tu cédula, memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Nuestra gente en La Paz nació comerciante, emprendedora y valiente. Siempre hemos vivido del intercambio, de nuestro trabajo y de nuestro propio esfuerzo. Y ahora toca dar el siguiente paso, que es construir e impulsar desde La Paz un modelo de desarrollo que preserve la naturaleza y que lidere el conjunto de las actividades económicas y comerciales desde La Paz hacia el conjunto del país y hacia el Pacífico. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol.
El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tunuzla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dogbailer. Dogbailer Alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda, anotaciones preventivas ante derechos reales, procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga, en La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. La Cruz del Sur. Se siente ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. La Cruz del Sur, en Tarija. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Dejan abandonada camioneta con media tonelada de marihuana, esto en Tucumillas. Por intermedio de ustedes, saludar a toda la población tarijeña y al mismo tiempo a todo el departamento y a Bolivia, porque sabemos bien que ustedes son los portavoces de toda la información que se genera a través de los diferentes operativos o investigaciones que lleva a cabo tanto la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico como el Ministerio Público. En este entendido es que se los ha citado a esta conferencia de prensa precisamente para hacer conocer de que en días pasados se han realizado 2 operativos, uno en la terminal de buses donde se ha podido colectar o secuestrar sustancias controladas en una que venía en una encomienda y más
información sobre el tema le va a prestar posteriormente la parte operativa, que es el comandante de Humopar. Y el caso relevante que hoy nos trae acá también es un caso que se ha producido el día de ayer, en circunstancias que la Aduana Nacional, al realizar un patrullaje rutinario, ha podido secuestrar y comunicar de manera inmediata que se habría secuestrado una cantidad muy importante de sustancias controladas. A la fecha vendría a ser el operativo más grande que se ha realizado, puesto de que tiene un total de 504.220 kilos de marihuana. La verdad que eso alarma profundamente tanto al Ministerio Público como también a la FELCN, puesto de que podemos ver de que Tarija lamentablemente de un tiempo a esta parte también está siendo copada por estas personas que se dedican a esta actividad ilícita del narcotráfico, pero... 1:41 p.m. Seguimos con la información en el sur del país, Tarija. Distintas instituciones llevan adelante una mega campaña de limpieza contra el dengue en Tarija. Sí, nos encontramos ya para hacer el lanzamiento de la mega campaña de limpieza contra el mosquito del dengue. Para esto queremos agradecer a todas las instituciones que se han sumado a esta campaña: el gobierno departamental, el Servicio Departamental de Salud, están las Fuerzas Armadas, nosotros como gobierno municipal a través del Comité de Operaciones de Emergencia, que hemos organizado el desplazamiento de toda esta maquinaria, de todo el personal, y vamos a tratar de recorrer los 13 distritos del municipio, también en coordinación con EMAT. Este es un recorrido que se va a realizar por donde van los carros basureros, los carros compactadores. Por ahí se va a hacer el recorrido, por ahí va a caminar la volqueta, recogiendo lo que son llantas, botellas y cualquier recipiente que sea un foco de criadero de este mosquito, de este vector. ¿Cuánto de personal se ha desplegado por parte de la alcaldía? Bueno, por parte de la alcaldía tenemos más de 40 personas, por parte del ejército son más de 100 soldados los cuales nos están colaborando y van a estar desplazados en los distintos distritos de la ciudad. Precisamente también hemos visto carros basureros. ¿Cuál va a ser el trabajo de este sector? Bueno, específicamente hay las volquetas. Las volquetas van a ser recorrido por la ruta por donde van los carros compactadores. Entonces se va a hacer este recorrido, tratamos de abarcar lo más que se pueda en la ciudad para recoger todos estos residuos y bajar el índice de proliferación de larvas de este mosquito. La Cruz del Sur, en Cochabamba. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Manfred Reyes Villa desde Cochabamba afirma: candidatos no solo se han dedicado o solamente se han dedicado a insultar, eso no es debate, señaló. El candidato a la alcaldía por Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuestionó el debate de gobernadores, señalando que solo se dedicaron a insultar. En ese marco informó que no participará del debate de alcaldes programado para el domingo 15 de marzo. Manfred argumentó que la población ya conoce su trabajo, que podría ir a debatir a que me insulten. Nosotros no nos vamos a prestar a eso, señaló Manfred Reyes Villa desde Cochabamba. Bueno, yo creo que siempre son importantes los debates, por eso yo estoy en todos los debates a nivel nacional que usted me ha visto. Pero ya, es decir, ha bajado a un nivel tan bajo las posiciones de candidatos que solamente se han dedicado a insultarlo al alcalde de Cochabamba, insultar o denostar la gestión que hemos venido llevando nosotros estos 4 años y medio. Y me siento orgulloso de haber logrado ser una de las mejores ciudades en este momento. Lo que usted ha visto ayer no es un debate, es una presentación de candidatos, una discusión. Debate realmente es otra cosa, debatir ideas, debatir propuestas, debatir qué es lo que piensan hacer como cuando ya sean autoridades por una región, y luego cumplir lo que están diciendo, porque ¿de qué sirve que te ofrezcan? He visto cosas ridículas, ¿no? Hablar de si pintan un arbolito, si ponen, voy a bajar los impuestos, voy a crear el bono guaguita, no sé, o sea,
temas, digamos, que no vienen a las propuestas serias. Entonces, nosotros hemos decidido no vamos a asistir al debate porque la gente me conoce, ya me conoce trabajando, sabe mi trabajo. ¿Qué podría debatir? Que me insulten. Ya he visto realmente videos, TikToks que rayan en lo ridículo y lamentablemente nosotros no nos vamos a prestar a eso. Seguimos en Cochabamba. Con unidad vamos a retornar al poder. Hoy este gobierno no respeta al vicepresidente ni a la constitución política del Estado, pero respeta a las 6 federaciones. Así afirmó el vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, Dieter Mendoza, quien llamó a sus bases a dejar el silencio y asumir una postura frente a la situación del país. Basta de estar callados. Es hora de tomar decisiones, señaló. Mendoza también indicó que la unidad de las organizaciones es clave para el retorno de la toma del poder. Esa unidad hace que hoy este gobierno, que no respeta a su vicepresidente, no respeta la Constitución, pero respeta las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, se asevera desde esa capital. Basta de estar callados. Es hora de tomar determinaciones. La unidad para enfrentar a los lacayos y serviles de las transnacionales y del imperio norteamericano. La unidad que va a facilitar el camino para el retorno de la toma del poder. Los verdaderos patriotas bolivianos que le hemos enseñado a gobernar a la cabeza del líder, hermano Evo Morales Ayma, vamos a retomar, compañeros. Y al participar en diferentes siglas, estos compañeritos en los municipios quieren de alguna manera distraernos. Esa unidad, compañeros, hace que hoy este gobierno, que no respeta a su vicepresidente, que no respeta la Constitución, que no respeta las leyes, hoy respeta a las 6 federaciones. La unidad, compañeros. Hoy tenemos en Udestro a una compañera nocionada, nombrada de las 6 federaciones. ¿Ustedes creen que sin la unidad hubiéramos logrado? Gracias a la unidad, compañeros. Hoy no vienen a arrestar, a capturar, han intentado asesinar a nuestro presidente de la coordinadora. Pero hoy no se atreven gracias a la unidad, compañeros. Entonces, mantengamos la unidad y más pronto que nunca los bolivianos, el verdadero pueblo boliviano va a volver a gobernarse, compañeros, y esa unidad es a través del instrumento político Evo Pueblo. No quiero... Basta. Estamos presentando las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La democracia no se construye solo con discursos. Se necesitan aprendizajes y compromisos. En las elecciones, cada jurada o jurado electoral es un guardián del voto ciudadano. Tú has sido sorteado como jurado y el país confía en ti. Para cumplir tu deber con responsabilidad, debes acudir a la capacitación electoral. Elecciones Subnacionales 2026. Yo soy jurado. Soy jurado. Soy jurado. Con tu voto construimos democracia. Órgano electoral plurinacional. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora.
En La Paz, Antena Central. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. 95.2 FM y 720 AM. Emisora legalmente establecida y regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Este es un espacio solicitado por Innovación Humana. En la papeleta, busca el teleférico y vota Dottweiler. Dottweiler alcalde, el del teleférico. Este fue un espacio solicitado por Innovación Humana. Señal internacional. Señal regional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Vamos a habilitar nuevos caminos para que nuestras comunidades puedan sacar sus productos. Por supuesto, vamos a asfaltar nuestras rutas y también vamos a reparar todas aquellas que están destruidas y nos perjudican a todos. Haremos proyectos de alianzas público-privadas para la construcción de las grandes carreteras estratégicas y se garantice su mantenimiento con el propio financiamiento de las empresas privadas. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Gran campaña del Centro Médico Integral Biosalud por solo esta semana. Campaña solidaria de detección y seguimiento de diabetes a solo 99 bolivianos. ¿Tienes mucha sed? ¿Tienes mucha hambre? ¿Vas al baño frecuentemente y presentas mucha orina? ¿Has bajado de peso? ¿O simplemente quieres saber si tienes diabetes? ¿O ya tienes diabetes y quieres hacer un tratamiento con medicamentos novedosos naturales 100% efectivos? Esta campaña es para ti. Toda esta semana estaremos realizando control de azúcar en la sangre, función de los riñones por laboratorio más ecografía renal. Todo por solo 99 bolivianos. Además, incluye la consulta y reconsulta médica con resultados. Todo a solo 99 bolivianos. No puede perder esta gran oportunidad. Detección y seguimiento de diabetes por laboratorio, función renal y ecografía de ambos riñones por campaña a solo 99 bolivianos. Único requisito, estar en ayunas. Llámenos para agendar su cita. 670-72-088. ¿Escuchó bien? 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. La Cruz del Sur. Se enciende ya, aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. Continuamos. Noticias del país y el mundo. El Chasqui Radial. Panorama Internacional. Comenzamos el flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Didier Bleu, jueves 12 de marzo, 3 de la tarde en París. Y estas son las noticias del mundo en 3 minutos. Andreina Flores. En Irán, el nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei publica su primer comunicado desde su nombramiento, aunque sin mostrarse ante el público. Irán ha confirmado que Khamenei fue herido en las piernas durante los ataques que mataron a su padre el 28 de febrero. El nuevo ayatolá ha dicho que vengará la sangre de sus muertos y llama a mantener cerrado el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.
Israel amenaza al gobierno del Líbano. Si no es capaz de frenar los ataques del grupo islamista Hezbollah, el ejército israelí tomará el territorio libanés. Así lo anunció el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Advertí al presidente del Líbano que si su gobierno no sabe controlar el territorio e impedir que Hezbollah amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, pues tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos. Con el primer ministro Benjamin Netanyahu hemos dado instrucciones al ejército israelí para que se prepare a ampliar sus operaciones en el Líbano y restablecer la tranquilidad y la seguridad en las comunidades del norte. Y aunque las autoridades libanesas han declarado ilegales los ataques de Hezbollah, en realidad están de manos atadas para frenarlos y más aún para desarmarlos. Irán ha bombardeado diferentes instalaciones petroleras en Bahrein, Arabia Saudita y Omán, disparando los precios del petróleo que ayer superaron los $100 por barril y siguen fluctuando. El presidente Donald Trump dijo hoy que antes que estabilizar los precios del crudo, la prioridad es frenar a Irán. En Chile, el nuevo presidente José Antonio Kast firmó ya sus 6 primeros decretos, apenas horas después de haber sido investido por el Congreso Nacional este miércoles. Kast anunció un refuerzo de la seguridad en la frontera con Bolivia. Una de las promesas más fuertes de su campaña fue la expulsión de migrantes irregulares, principalmente venezolanos. En Bélgica, una movilización nacional afectará a todo el país este jueves y se prevén numerosas perturbaciones en los transportes. Los sindicatos esperan que miles de personas salgan a las calles a manifestar contra las medidas de austeridad. Y el Parlamento de Senegal aprobó una nueva ley que endurece las condenas por homosexualidad. El proyecto describe los actos homosexuales como contra natura y duplica la pena para los condenados, que podrán recibir ahora entre 5 y 10 años de cárcel. Así termina este flash de RFI. Un apunte más de carácter nacional. La diputada Lisa Claros de Libre reveló instrucción para reducir el 30% del presupuesto en diputados. Exige que la reducción sea en todo el aparato estatal. Para que reduzcamos nuestro presupuesto de la Cámara de Diputados en un 30%, aspecto que nosotros felicitamos y ponderamos. Sin embargo, nosotros estamos enviando otra nota al Ministerio de Economía para que se reduzca en un 30%, pero de todo el aparato del Estado. No nos van a tomar el pelo, señores, únicamente intentan reducir alguna institución cuando el mayor presupuesto está en los ministerios y viceministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía tenemos aproximadamente 800 funcionarios, donde el chofer gana igual que un asesor de un diputado. Ahora bien, tenemos en el Ministerio de Hidrocarburos, por ejemplo, aquí un reporte de director general, 13 secretarios, imagínense, 13 secretarios con un sueldo de más de 20,000 bolivianos. Entonces, aspecto por supuesto que no podemos permitir, es en ese sentido que nosotros estamos solicitando una reducción, como ha solicitado el Viceministerio de Economía, pero una reducción a todo el aparato del Estado, ministerios, viceministerios, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y todo lo que tenga que ver con el Estado. No puede ser que sigan utilizando la misma lógica del movimiento al socialismo, donde contrataban a un chofer con el sueldo de un asesor. No puede ser que la misma lógica de despilfarrar dinero la siga utilizando ese gobierno de Rodrigo Paz. Entonces nosotros, como Cámara de Diputados, le estamos respondiendo en este sentido a esta misiva que se nos ha hecho llegar a la institución de reducir en un 30% nuestro presupuesto. Perfecto, nos parece bien, hay que amarrarnos el cinturón todos y no vamos a permitir que nos quieran tomar aquí el pelo únicamente reduciendo a una pequeña institución, en diferencia al gran presupuesto que tienen los ministerios y viceministerios. ¿Bajo qué argumento es la reducción que le solicitan, por favor, a la Cámara? Únicamente nos dicen modificación de presupuesto, nos solicitan que hagamos una reducción del 30%, vuelvo a decir, aspecto que nos parece muy bien, sin embargo nosotros estamos volviendo a enviar otra misiva en este sentido para que se reduzca a todos los ministerios y viceministerios. ¿Cómo se puede entender que un chofer de un ministro gane igual que un asesor de un diputado? Y con esta nota, gentiles amigos, cerramos el chasque radial de esta jornada. Como siempre, por la atención, mil gracias, buena tarde, buen provecho y Dios los bendiga. Nos reencontramos mañana con más información, siempre por Radio La Cruz del Sur,
en el Chasqui Radial. Hasta entonces, y permiso. El Departamento Periodístico de Radio La Cruz del Sur presentó las noticias más importantes del país y el mundo. El Chasqui Radial. El Chasqui Radial. Hasta la próxima entrega. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Marta Bausa llegó hasta el altar. Estaba vestida de blanco, con perfumados azahares y vaporoso velo. Llegó al altar en Barcelona, España, como llega toda novia llena de ilusiones, de expectativas, de esperanzas. Pero el novio nunca llegó. Los azahares se pusieron mustios. El velo nunca fue levantado. Las ilusiones quedaron deshechas. Pero Marta Bausa no se amilanó. No era la primera vez que le pasaba eso. Ya era la 9ª vez que un novio